¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya parece casi definida la clasificación sudamericana para el Mundial. Quedan todavía 3 fechas, pero prácticamente yo creo que con los resultados que hubo, raros algunos, ahora vamos a hablar de eso, está todo definido y solamente creo que la lucha más importante se va a centrar ahora en los puestos de clasificación directa y en el repechaje. El resto muy complicado teniendo en cuenta lo que viene. Vamos a comenzar por uno de los partidos más duros. Hubo unos partidos increíbles, podemos estar horas hablando, así que voy a tratar de sintetizar. Pero primero que todo les quiero decir que los equipos que para mí están prácticamente clasificados, tendría que haber un milagro para que esto cambie, son Brasil, Argentina, Ecuador. Y después está la duda para mí entre Uruguay y Perú, a ver cuál es el cuarto y cuál va al repechaje. Ahora, si ustedes se fijan, esto que hablamos siempre, el fútbol es la dinámica de lo impensado, como decía el gran periodista Dante Panzeri en los años 70, 60, 70 en la Argentina, pero esto es dentro de la cancha. Si uno hace un raconto de lo que pasa afuera y más o menos hace un cálculo prorrateado de los últimos años, se va dando cuenta que hay demasiada lógica estructural, demasiada lógica institucional. Lo venimos diciendo con la Copa Libertadores, en la que, bueno, puede un equipo ganarle a otro, pero casi seguro que brasileños y argentinos van a terminar definiéndola, y especialmente brasileños en estos años. Y lo mismo pasa con la clasificación al Mundial. Tomen ustedes en cuenta cómo terminó después de 18 fechas el grupo sudamericano para Rusia 2018, piensen en este grupo ahora y piensen en quiénes salieron del primero al cuarto y quién fue al repechaje, y tomen ahora lo mismo y se van a dar cuenta que son prácticamente los mismos, en las mismas situaciones, y que en todo caso estamos cambiando ahora Ecuador por Colombia en el tercer lugar, nada más. Todo lo demás exactamente igual, con lo cual ya empieza a mostrar una lógica casi total en Sudamérica, porque pasaron 4 años y todo sigue casi como si fuera una fotografía. Pero bueno, vamos a ir entonces partido a partido, y el primero que quiero tomar es el de Ecuador-Brasil, que ha sido dramático y además muy atípico, porque ese partido jugado en Quito tuvo la situación de que en los primeros 25 minutos ya hubo demasiadas cosas polémicas, demasiadas cosas raras, expulsiones que se revirtieron, porque en este partido el VAR fue protagonista fundamental. Y yo dije algo en las redes sociales que hay mucha gente que me vino en contra, otra que no, pero que resultó polémica, y es que elogié al árbitro colombiano Wilmer Roldán, que para mí es el mejor árbitro de Sudamérica en este momento, o uno de los dos, tal vez con Néstor Pitana, pero Roldán es un gran árbitro, pese a que se equivocó varias veces en su fallo original, pero tuvo la apertura mental para cambiarlo. ¿A qué quiero ir con esto? A que un árbitro, más en situaciones tan finas como las que ocurrió en el partido entre Ecuador y Brasil, puede equivocarse, a tal punto es así que después uno mismo, me imagino que a ustedes les habrá pasado en sus casas, viéndolo por televisión, hubo que ver muchas jugadas finamente, hubo que verlas como 10 veces para entender qué pasó, porque parecía que uno había pisado al otro y después era al revés, o parecía que era penal y después era tiro libre y no fue penal porque la falta fue apenas afuera del área. En fin, una cantidad de situaciones tremendas. Lo primero que hay que decir es que Brasil se puso en ventaja muy pronto, a los 5 minutos, con un gol de Casemiro. Como siempre, Casemiro aparece en los momentos más difíciles siendo volante central, pero siempre termina, y esto es muy valioso, en el área contraria, o cabeceando o empujando la pelota a la red, algo que también hace en el Real Madrid. Bueno, Casemiro a los 5 minutos ya había puesto en ventaja a Brasil, un partido que se transformó en muy complicado para Ecuador desde ese momento, porque Brasil es Brasil, tiene un poderío tremendo. Juega frío porque ya está clasificado para el Mundial, juega tranquilo y claro, poniéndose en ventaja con un equipo rival nervioso que de local suponía que podía sacar mínimo un empate, la cosa se entró a complicar. Y lo raro es que cuando Casemiro hizo el gol para Brasil, ya Ecuador había mostrado que tenía posibilidades de ganar el partido. Porque Ecuador, con Gustavo Alfaro, el técnico argentino que tiene el equipo ecuatoriano, es un equipo muy trabajado en el juego aéreo, en el juego de pelota parada. Entonces ya Ecuador había complicado muchísimo con centro de Estupiñán, cruzados, aéreos, que siempre venían complicando a Brasil, pero bueno, la primera llegada prácticamente que tuvo Brasil, vino el gol de Casemiro y, como decía, esto complicó. Después el partido se iba a embarrar, se iba a complicar mucho más por estos fallos que yo les decía. Por ejemplo, la expulsión de Domínguez, del arquero ecuatoriano. Para mí incluso les diría, hasta el final tuve la duda si no fue penal. Bueno, primero se cobró penal para Brasil, después Roldán, viendo el VAR, llamado por el VAR, descubrió que no era penal, sino que era tiro libre al borde mismo del área.
Muy fina esa jugada, muy fina para verla muchísimas veces. A veces sí que es complicado realmente eso. Y bueno, entonces con la expulsión de Domínguez tuvo que entrar Galíndez, el arquero argentino nacionalizado ecuatoriano, y ya Ecuador quedó con 10 jugadores. La cosa se empezó a complicar mucho más, pero bueno, después vino otra vez este tema de las expulsiones, expulsado Emerson en Brasil. Siguió el partido distinto porque ahora 10 contra 10 ya no era lo mismo que 10 contra 11, entonces uno pensó que Ecuador otra vez iba a poder llegar al empate. El primer tiempo no lo pudo conseguir, así que el partido se puso muy complicado hasta que en el segundo tiempo un centro de Plata, un cabezazo de Torres al gol. Pero además hubo otro incidente más, que fue la primera expulsión, hay que decirlo así, primera supuesta, vamos a agregar, expulsión de Alisson, el arquero brasileño, por dejar el pie arriba en una jugada con Estrada. Yo creo que ahí es bastante difícil, otra vez entra en el tema de la interpretación, porque lo que le explicaban los jugadores brasileños al árbitro Roldán es: ¿qué quiere que haga el arquero? El arquero va a rechazar, rechaza la pelota, queda el jugador contrario al lado del pie, la cara al lado del pie, y el arquero en un momento el pie lo va a tener que bajar, porque no es Superman, el arquero va a tener que bajar el pie. Pero bueno, claro, mientras bajó el pie le dio en la cara entonces con el botín a Estrada, y lógicamente eso, si fuera voluntario, da lugar a expulsión. Ahora, por otro lado, hay que pensar del sentido común. ¿Qué puede hacer el arquero? El arquero deja el pie porque no tiene que bajarlo en algún momento, y entonces eso lleva unos segundos. Bueno, otra vez una jugada muy fina, muy para el VAR. Fue Roldán, que había echado al arquero por esa falta imprudente, volvió y dijo: no, tarjeta amarilla, esto no es para expulsión. Así que ya salvó ahí a Alisson, porque Brasil se pudo haber quedado no solo con 9, sino que con 9 y con el arquero yéndose, es decir, teniendo que cambiar el arquero. Bueno, finalmente Alisson quedó en el campo, el partido terminó el primer tiempo 1-0, hasta que fíjense que otra vez el gol del empate de Ecuador llega por un centro aéreo, lo que decíamos, esos pelotazos cruzados, en este caso de Plata, un muy buen jugador que hizo una jugada monumental que terminó mal, pero que realmente estuvo a punto de ser una jugada de esas maradonianas, mesianas, bueno, que no la terminó, pero Plata ha demostrado, voy a hacer juego con la palabra, pero cierta joyita que puede ser Plata con esto de cómo viene jugando ya desde los juveniles, ¿no? De aquel equipo tan bueno de Jorge Célico, del argentino que dirigía el Sub-20, que hizo muy buena campaña en Polonia en aquel mundial. Bueno, Plata en este caso tira el centro y cabezazo de Félix Torres, empata el partido entonces Ecuador. A partir de allí parecía que Ecuador lo podía ganar otra vez, Brasil hizo una cantidad de cambios, y sobre el final mismo del partido otra vez otra situación de Alisson, pero esta vez con las manos, que va sobre la cabeza de un rival. El árbitro otra vez considera que eso es falta para expulsión, además ya con amarilla, o sea que Alisson además con esto se ganaba seguro la expulsión. Bueno, la cuestión es que finalmente otra vez fue al VAR el árbitro Roldán y cambió su decisión por las protestas de los jugadores brasileños, casi en una situación parecida, como diciendo: ¿qué quieren que haga el arquero? Va con las dos manos y va a la pelota y toma la pelota o toca la pelota primero. Entonces el árbitro otra vez desistió de aquel fallo, le manejó, le permitió mantener la tarjeta amarilla, y de esta manera zafó a Alisson por segunda vez. Rarísimo, rarísimo que un jugador de campo, y en este caso el arquero, 2 veces sea expulsado y las 2 veces quede en el campo de juego. Así que bueno, hasta último momento en esa jugada se definió si era penal o no. Imagínense que era fundamental esa jugada, porque un penal para Ecuador en tiempo de descuento podía significar un triunfo frente a Brasil, que ya de por sí ponía, yo diría, un pie y 3/4 y hasta más de Ecuador en el Mundial que viene. Pero bueno, el árbitro revirtió la situación, consideró que no había falta, que no había penal, y entonces el partido terminó 1-1. De todas maneras, creo que es un resultado muy bueno para Ecuador, un gran trabajo de Alfaro, que se reivindica después de su paso por Boca Juniors, que creo que fue muy duro, muy difícil, con un River hegemónico en ese momento. Le costó muchísimo a Alfaro esa etapa, pero bueno, ahora que tuvo la posibilidad de dirigir a una selección en Sudamérica, volvió a demostrar todo lo que sabe. Muchos que lo conocen saben que Alfaro comentaba para Colombia, para la televisión colombiana, para radios colombianas en los mundiales, alguien que conoce mucho del fútbol sudamericano, y que quedó clarísimo en esta clasificación que Alfaro es un gran entrenador y que está haciendo historia y que está a punto de colocar a Ecuador otra vez en un mundial. Otro partido muy importante para comentar es lo que ocurrió en Asunción de Paraguay, entre Paraguay y Uruguay. Un partido que era clave, otro partido fundamental,
Paraguay se jugaba su último cartucho porque Paraguay estaba muy abajo en la clasificación. La verdad que esta clasificación encuentra a Paraguay en una de las situaciones más flojas de los últimos tiempos. Es cierto que no tiene una gran generación de futbolistas, pero raramente Paraguay esté anteúltimo en una tabla de posiciones, solamente con Venezuela abajo. Pero bueno, Paraguay todavía con algunas performances malas de otros equipos, en puntos no estaba tan lejos, podía todavía conseguir el milagro si le ganaba a Uruguay. Uruguay, también hay que decir que venía de la salida de Oscar Tabárez, es decir, era el debut de un técnico que después de tantos años reemplazaba a Oscar Washington Tabárez. Estamos hablando de un ex jugador muy inteligente, un centro delantero como era Diego Alonso. Bueno, Alonso tomó el equipo con la consigna de mejorar la situación anímica, de tratar de ver qué le pasaba a un equipo que llevaba 4 partidos sin marcar un gol. Algo muy extraño en Uruguay, además de perder 4 partidos seguidos en una racha realmente muy mala de la selección uruguaya. Por eso le costó el puesto al maestro Tabárez. Pero me parece que lo que hizo muy bien Alonso es primero unir un poco al plantel, es decir, transmitir una idea de bloque, una idea de conjunto, y después apelar a algunas figuras de recambio que me parece que toda la afición uruguaya y la prensa uruguaya reclamaban. Olivera, estamos hablando de Pelistri, estamos hablando de Darwin Núñez, jugadores que se sumaron, que no habían estado antes, por lo menos entre los primeros lugares como titulares en el equipo. Y me parece que funcionó bien Uruguay, más allá de ganar 1-0, con un gol para variar, cuando no, de Luis Suárez, ¿no? ¿Cómo me gusta Luis Suárez? ¿Cómo me gusta Luis Suárez? Porque Luis Suárez es de esos delanteros que no es que son imprescindibles solamente porque hacen goles importantes. Ganás 1-0 de visitante con gol de Suárez. No es que ganás 6-0 y Luis Suárez te hace el tercero, el cuarto y el quinto. No, no. Ganás 1-0 con gol de Suárez. Suárez aparece cuando tiene que aparecer. Y es más, había aparecido ya antes, en el primer tiempo, con un cabezazo de la pelota dio en el travesaño, que por muy poco no entró, y después Godín tuvo otro cabezazo que también dio la pelota en el ángulo entre el palo y el travesaño. Es decir, que Uruguay claramente fue superior ante un Paraguay muy flojo, realmente triste que Paraguay ante su público haya dado esa imagen sin ideas, sin juego, apelando a tirar centros a ver si alguien agarra algún bochazo. Con Gómez en el juego aéreo más o menos tratando de destacarse, pero poco más. No hay una idea y se nota claramente los nervios y el mal estado de ánimo de un equipo paraguayo que cambió de técnico, se fue Berizzo, no encontró nunca la vuelta, y Guillermo Barros Esqueloto me parece que no era el más indicado para este momento. No creo que reuniera las condiciones y es lo que se vio, ¿no? Lamentablemente es lo que se vio. Tiene algunos buenos jugadores, tiene a Almirón, que es un jugador bárbaro, que está en la Premier League, tiene a Gómez, que es un gran baluarte en el Palmeiras, bicampeón de la Copa Libertadores, pero no alcanza. Tiene que tener mucho más. Es un equipo que no tiene dinámica, que no tiene un sistema de juego claro. Creo que Uruguay, que tiene jugadores mejores, que tiene muy buenos jugadores en casi todas las líneas, pero que necesitaba una renovación, encontró justo en el final de esta clasificación los 3 puntos que venía a buscar y que con un poco de suerte que tuvo por otros resultados ahora la colocan en puesto de repechaje. Es decir, que antes del partido de esta fecha estaba afuera del Mundial y ahora ya está en zona de repechaje. Así que creo que es un partido favorable, muy importante para Uruguay, que recuperó ahora su estado anímico y además tiene un calendario que le permite pensar en que puede estar otra vez en un Mundial. Vamos al tercer partido, otro partido clave, por eso esta fecha fue fuertísima en partidos, y es el tremendo, no hay otra palabra para calificar, triunfo de Perú en Barranquilla ante Colombia. Espectacular. Pocos pensaban, y yo creo que si había que hacer alguna apuesta, hasta los propios peruanos, creo que el empate era lo más optimista que podían pensar. Difícil pensar en un triunfo ante una Colombia con tantas figuras, con tantas estrellas, y que se jugaba el todo por el todo frente a Perú, porque Colombia también estaba en posiciones bajas, tenía que ganar sí o sí el partido, pero una Colombia que lleva horas, así como les digo, horas sin marcar un gol. Y uno piensa, Muriel, Zapata, Falcao, Borré, Borja, Luis Díaz, Cuadrado. ¿Qué pasa en Colombia? James Rodríguez. Bueno, no es normal estar horas sin marcar un gol con esos jugadores, con esos quilates. Es dificilísimo. Bueno, sin embargo, Colombia, por distintas razones que veremos, que hay que analizar,
con un entrenador como Rueda, que bueno, tomó el equipo cuando ya la clasificación había empezado, un inicio desastroso de esta clasificación con Carlos Queiroz, con el portugués, con una goleada que se comió frente a Ecuador increíble al principio de la clasificación, y después parecía que había una recuperación, que había una confianza distinta, que los jugadores habían retomado aquel sistema de juego bonito, estético que tenía siempre Colombia, pero entró en una especie de caída de la que no se pudo recuperar y jugó un partido muy nervioso ante Perú. Empezó muy bien, dominó estratégicamente el partido, estuvo territorialmente casi siempre metido en el campo peruano, un equipo peruano con Ricardo Gareca que hizo un planteo entre inteligente y de embarrar el partido, diría yo. ¿Por qué? Porque bueno, Perú jugó mucho al empate, se jugó mucho a apostar ese puntito que después lo colocara en posiciones expectantes, camino al Mundial. Y entonces, al apostar al empate, cortó mucho el juego. Cortó tanto el juego que Colombia a cada rato tenía que parar. Había faltas por todas partes, jugadores que se lesionaban permanentemente, que se caían al piso. El partido tuvo muchos minutos de descuento por eso, porque el partido se cortaba permanentemente. Eso puso muy nervioso al equipo colombiano, que perdió muchos goles en la boca del arco, que remató desviado las veces que tenía que rematar. No pudo tampoco concretar el juego aéreo con un gigante como Jerry Mina, pero no lo supo aprovechar. Entonces tuvo la pelota casi hasta la mitad de la cancha, no tenía oposición de Perú, que esperó muy atrás. Sí hay que decir en favor de Perú que Ricardo Gareca, en eso no se puede negar, la coherencia, respetó el esquema de siempre de 4-2-3-1, con Tapia y con Yotún detrás de los tres volantes, por supuesto detrás de un Lapadula que esta vez casi no pudo hacer nada. Pero bueno, Perú aguantó y sobre el final del partido, cuando ya parecía que el empate era inexorable, un empate que satisfacía más a Perú que a Colombia, llega este gol de Edison Flores, que entra en el segundo tiempo y que se veía antes de entrar que le daban cantidad de indicaciones que uno se preguntaba, ¿qué le están diciendo? ¿Le están recitando algún libro o algo? Porque era interminable lo que le explicaban a Edison Flores, y vaya que Edison Flores termina siendo el autor de un gol que creo que tiene una responsabilidad compartida con el muy buen arquero que es David Ospina, el arquero de Napoli, de Colombia, que es muy raro que no haya cubierto el primer palo, porque fue un buen tiro de zurda, desde la izquierda, pero me parece que era un tiro controlable por Ospina, pero eran tantos los nervios, quedaban 4 minutos para terminar el partido, tantos los nervios que Colombia tenía que marcar un gol sí o sí, que me parece que Ospina estaba más pendiente de la jugada siguiente que de atajar el tiro. Regaló ese palo, vino el gol por ahí y claro, es un gol que quedará marcado para Ospina lamentablemente por mucho tiempo, porque es el gol que creo yo, por ahí me puedo equivocar, que termine siendo el gol que probablemente elimine a Colombia de esta Copa del Mundo. Es decir, ahora con una derrota 0-1 frente a Perú y con la forma en que se fueron los jugadores colombianos custodiados, James Rodríguez con una crisis de nervios, el entrenador rodeado de policías, me da la sensación de que no es la mejor manera de llegar a Argentina para el partido siguiente en Córdoba contra la selección local, porque me parece que viene muy mal Colombia. El estado anímico es fundamental en el fútbol, se dice que el fútbol es un estado de ánimo y yo creo que es mucho así, así que bueno, la suerte parece echada para Colombia, pero jugadores tiene y uno hasta el final cree que esos jugadores son capaces de cualquier milagro. Y para terminar, otra sorpresa, un partido que, bueno, en el que se jugaba Bolivia mucho más que Venezuela. Este partido se jugó en Barinas y Venezuela era local, que tenía un aditamento en favor de Venezuela, una cosa interesante para ver, que era el debut tempranero, porque es un ciclo pensado para 2026, pero ya al cambiar las autoridades de la Federación Venezolana, debutó como entrenador José Pekerman, el argentino José Pekerman, ligado a Colombia hasta hace tan poquito. Bueno, Pekerman debutó y vaya manera de debutar, ¿no? Porque Venezuela le ganó 4-1 a Bolivia y creo yo que también la saca del Mundial con este resultado. Pero más allá del 4-1, creo que lo mejor ha sido la muestra de fútbol que dio Venezuela. El estado de ánimo justamente de Venezuela, me parece que hay una gran confianza en el proyecto, no solo de Pekerman, sino de los colaboradores de Pekerman, como el Bocha Batista, conocido por los argentinos, Fernando Batista, el hermano del Checho, campeón mundial 86, que ha hecho un gran trabajo con los juveniles argentinos y que ahora trabaja con los juveniles y es ayudante de campo de Pekerman en la mayor de Venezuela. Así que un gran debut de Venezuela, y fíjense cómo es el tema de los estados de ánimo, de la motivación, que un delantero tan bueno como Salomón Rondón, que pasó por el fútbol europeo por tantos equipos, un tanque como es Rondón, llevaba muchísimo tiempo sin marcar un gol y debuta con Pekerman, hizo 3 goles a Bolivia. O sea que atención que Venezuela, si bien está última en esta tabla y no se juega ya por nada, me parece que inicia un ciclo virtuoso
camino al Mundial 2026. Pekerman tiene 4 años para trabajar y me parece que ya comenzó en esta misma clasificación a dar sus frutos. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en la próxima fecha, pero como les decía, creo yo que esta fecha tan fuerte como fue la que estamos comentando fue decisiva en esta clasificación, y creo que a partir de acá difícilmente cambie. Los equipos que vayan al Mundial puede cambiar un poco el orden, pero los 4 más el que va al repechaje con distinto orden son los que van a quedar para mí hasta el final. Espero que les haya gustado este video. Les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden de suscribirse. Hasta la próxima.